Bienvenido al podcast del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque. A continuación, escucharemos la predicación, Aprendiendo la Generosidad, en la voz del pastor Michael Velázquez, basada en 1 de Timoteo 6 del 6 al 10. Gracias por escucharnos. Comenzamos. 1 de Timoteo 6, 6. Muy bien. La palabra del Señor dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, te pedimos tu bendición para la instrucción que vamos a ministrar en esta mañana. Oramos desde ya para que tú seas hablando a nuestras vidas y corazones, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se hacen presentes para poder escuchar tu palabra, Señor. Y desde ya ponemos en tus manos este fin de año, que sea usted, Señor, bendiciendo a las familias, que sea usted bendiciendo nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso y nuestros corazones a través de su escritura. Te pedimos por los que no tienen a Cristo en su corazón, por aquellos que todavía no te conocen, que en esta mañana puedan tomar esa decisión de abrirle su corazón a Cristo en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la epístola de Tito son tres diferentes epístolas que se le adjudican al apóstol Pablo. Pregúnteme cuál es la diferencia. Es que están dormidos. Tomen café, hombre. Tomen café. Ya les dije, mire, si no se lo toma, inyécteselo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que las epístolas de Pablo son cartas. Es decir, cuando yo escribo una carta y te escribo a ti, yo cuido de poder, poner los tres elementos importantes. Uno, nosotros le llamamos en teología ese prescriptio, que es el saludo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y pongo los destinatarios a quien yo le quiero escribir. Después, el cuerpo de la carta, donde yo trato los temas importantes. Pablo siempre después del saludo pone una acción de gracias. La acción de gracias es: doy gracias a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por esto. Entonces Pablo siempre después del saludo da gracias. Después del agradecimiento, Pablo va al cuerpo de la carta, que es ya el tema que él va a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, a los filipenses siempre Pablo les hablaba en un tema muy amoroso. Es decir, Pablo cuidaba su relación con los filipenses, con los de Filipo, y no usaba el título apóstol con ellos, sino que simplemente les escribía como quien los había visto crecer, porque él había de alguna manera estado en esa zona, en esa iglesia, en ese fundamento, y siempre les habló como aquel que les dirigía, les orientaba. Pero la mayoría de cartas paulinas comienzan diciendo apóstol, adjudican una autoridad, porque para escribir una carta tenían que establecer en tono de quién y en nombre de quién lo hacen. Entonces, el tema de que Pablo adjudicara su apostolado es importante, porque eso implica que es en el nombre del Señor que les está escribiendo. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Pablo le escribe a diferentes congregaciones, pero son cartas. Diga conmigo, son cartas. Cuando se llega a las iglesias, las cartas se leen públicamente, y cuando se leen públicamente entran ya en un género que nosotros le llamamos no un género masculino ni femenino,
en un género literario llamado epístola. ¿Por qué? Porque aunque era una relación que tenían personal, después de hacerse pública la carta, se vuelve ya una condición de epístola, es decir, ya se habla para la iglesia. O sea, yo te tengo que decir algo privado, pero después se hace público. Entonces la carta se leía en las diferentes congregaciones y eso le comenzó a dar el peso que tiene hoy. En el siglo III, fíjese bien, fueron 2 siglos que se necesitaron para determinar qué epístolas iban a formar parte del Nuevo Testamento. No fue una cosa que se sentaron un día y iban a decir, esto es palabra de Dios. No, fueron prácticamente, imagínense que Pablo escribe posiblemente esta epístola. Algunos la datan en el año probablemente entre 50, 55, por ahí. Algunos la datan en el 70, 80, dependiendo la tradición. Entonces, que usted tenga, ¿va? Entonces, lo que sucede es que Pablo, cuando escribía, no estaba pensando en que iba a hacer la Biblia. Pablo escribía dando un consejo a una congregación que poco a poco, por ser repetitiva y por leerse en todos los lugares, se convirtió en palabra de Dios. Pero como lo vuelvo a repetir, desde el siglo III hasta el V, le estoy diciendo desde el año prácticamente 200 hasta el año 400 más o menos, se establecieron ya cuáles iban a ser todas las cartas admitidas en el Nuevo Testamento. Diga conmigo, canónicas. Hay redacciones, hay documentos que no se canonizaron y por lo tanto quedaron fuera, pero las que tenían el peso se dejaron dentro. A esto nosotros le llamamos palabra de Dios, ¿verdad? Le llamamos palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, surgieron como cartas normales de comunicación entre Pablo y sus iglesias. Ahora, en lo que respecta a las cartas que Pablo escribió, que son varias, porque parte grande del Nuevo Testamento está formada por las cartas de Pablo, hay que decir que hay 3, fíjense bien, hay 3 que no contienen una comunicación a la iglesia, sino que a una persona en particular, a personas. A estas cartas se le llaman las cartas pastorales. Diga conmigo, las cartas pastorales. Mire, yo sé que todo eso a usted ni a mí no sirve, porque la verdad que eso solo es para conocimiento general, pero hay que decirlo para que nosotros manejemos un poquito de Biblia, porque no manejamos Biblia. Ahora, esas cartas pastorales son 3. ¿Por qué? Porque se dedican a una persona, no a una congregación. Entonces, esto hay que diferenciarlo. No podemos decir, es que mire, todas las cartas de Pablo. No, todas las cartas de Pablo tienen características y 3 de ellas son dirigidas a personas. ¿Cuáles son? Diga conmigo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Todos comienzan con T. Digamos nuevamente, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. ¿Por qué se escriben de forma y por qué se les llaman pastorales? Porque Pablo está resolviendo de cómo Timoteo tiene que establecer un orden dentro de la congregación. Como se dirigen a una sola persona, se le dicen pastorales. Entonces, pero toda la base que se ve en la carta tiene que ver cómo administrar la iglesia, cómo administrar la congregación. Ahora, en este sentido, hay que decir también que además de que son cartas para pastores, aquí hay un detalle. Toda la teología católica en la que se basa la jerarquía católica se saca de Timoteo y de Tito. Esa es la base de la teología jerárquica católica. Algunos dicen, no, es que es la parte evangélica donde Pedro, hablando Jesús, le dice, sobre esta roca edificaré su iglesia. Esa es la tradición que ellos tienen, pero la forma de administrar el papado está basada en la enseñanza de Primera de Timoteo, Timoteo 2 y Tito. Habiendo dicho eso, termino la parte de enseñanza general
Y me voy ya a lo que quiero enseñar. Fíjese bien, ¿qué es lo que está pasando en este capítulo en particular? Pablo está queriendo regular algunas situaciones de algunos maestros que les encanta usar la cuestión de la fe para lucrarse. Entonces, lo que quiere corregir Pablo es que no se utilicen las cosas del Señor para poder sacar beneficio propio. Por eso es que antes de la lectura de los versos que acabamos de hacer, Pablo le está diciendo a Timoteo: tened cuidado con esta gente que ocupa las cosas del Señor para poder sacar beneficio propio. Lea conmigo el 4 y 5. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿De quiénes hay que apartarse? De los que ocupan la piedad como forma de ganar. Entonces, la palabra piedad viene de una palabra griega, eusebia. Diga conmigo, eusebia. Eusebio quiere decir, o eusebia en griego quiere decir alguien que es muy piadoso. Quiere decir que es muy religioso, que tiene mucha búsqueda de Dios en su vida. Entonces, la piedad es una actitud de vida. Las personas que les gusta ser entregadas a las cosas de Dios, las personas que buscan de alguna manera estar siempre en contacto de las cosas espirituales, pero más que todo en lo que respecta a la práctica de la vida cristiana, se les dice piadosos. Entonces, Eusebio o Eusebia, ya sabe usted que significa piedad, y eso significa alguien que desarrolla mucho la parte religiosa. Ahora, ellos ocupan la piedad para ganar dinero. Entonces, Pablo quiere corregir la actitud de los falsos maestros que utilizan el tema de la religión para poder lucrarse. ¿Y cuál es la corrección que Pablo les va a hacer? Vea, primero nos va a enseñar el contentamiento. Diga conmigo, el contentamiento. Después de eso nos va a hablar de dos cosas importantes de cómo debemos manifestar el contentamiento. Dos cosas. Y de último, él va a hablar de los que quieren enriquecerse. De los que quieren enriquecerse. Tres etapas. La primera va a hablar del contentamiento cristiano. Luego va a hablar de dos cosas que da el contentamiento. Y por último, del peligro de aquellos que se quieren enriquecer. Vuelvo a repetir para que tenga en su mente este pensamiento. Y si me lo pueden poner en la pizarra de atrás, lo pueden hacer. Primero, el concepto de contentamiento. Dos, las dos cosas más importantes del contentamiento. Y número tres, el peligro de quererse enriquecer. El peligro de quererse enriquecer. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a enseñar en esta mañana? Quiero que usted aprenda a ser generoso. Ese es el título de mi mensaje: aprendiendo la generosidad. Aprendiendo la generosidad. Estamos en tiempos de finales de año. Habemos personas que perdemos un poquito el rumbo con las cosas económicas, y hay que educar a la iglesia en los temas de generosidad. Ahora, mire lo que dice primeramente el verso 6, que es con quien yo introduje. Primero, el concepto de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es la piedad? Es saber y reconocer que el tesoro más grande de mi vida es Dios. Fíjese bien, no es lo mismo vivir una vida en la que usted piense que lo más importante es la situación material de su vida. No. La riqueza de los cristianos es Cristo. Entonces, partamos de ahí. Nuestra vida cristiana, alrededor de todo lo que vivimos, tiene que desarrollarse en el centro, que es Jesucristo. Si Jesucristo es mi centro, mi riqueza más grande es mi fe
en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, definamos la piedad como la capacidad que tenemos de reconocer que la riqueza más grande es el Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque el Señor es no solamente el tesoro más grande, sino que el sentido de mi vida y es el destino de mi vida. O sea, mi vida entera como hijo de Dios está basada en Jesucristo. Vivo para Cristo, respiro para Cristo, amo a Cristo. La piedad no es una cosa experimental o experiencia religiosa. La piedad es un estilo de vida en donde yo me levanto porque yo sé que voy a trabajar, pero yo tengo a Cristo en mi vida y yo sé que mi vida no es igual. Cuando tú llegas a la cruz de Cristo, tu vida ya no puede ser igual. Entonces, ser una persona piadosa no es un farsante que trata de venir a la iglesia a quererse portar bien. No es una persona engañosa que trata de venir a la iglesia y en la iglesia cambia su comportamiento. La piedad la llevamos dentro y fuera de la iglesia, siempre, de mañana, de noche, en tu casa, en la escuela, en el instituto, en la graduación, en la universidad o dentro o fuera de la universidad. En todo tiempo somos piadosos. Amén. La piedad es un estilo de vida donde en cada momento yo me siento afortunado y bendecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Entonces, hay momentos duros, difíciles, porque todos pasamos por cosas, pero no hay que perder la visión de lo que somos. Somos cristianos. Somos cristianos. Amén. Ahora, al tener piedad, yo pongo a la par otra palabra. Mire lo que dice 6. Pero gran ganancia es la... ¿Por qué es gran ganancia? Porque la ganancia más grande es Cristo. Amén. La ganancia más grande, diga conmigo, la ganancia más grande es Cristo. Cristo nos ganó a nosotros. Ahora, ¿cómo vives tu vida? ¿Vives como que no tienes nada en tu corazón? ¿O vives como verdaderamente una persona que se siente afortunada por tener a Cristo en tu vida? Mire qué bonito esta semana. Estábamos allí bien contentos con mi esposa, porque Belén, mi hija mayor, llegó a 9º grado y estuvimos en su graduación. Pero pastor, ¿y por qué va a celebrar el 9º grado si lo que se celebra es el bachillerato? Porque usted tiene que celebrar el kinder de sus hijos, la preparatoria de sus hijos, el primer grado de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque eso es por la gracia de Dios. Celebre todo momento de su vida. No sea de aquellas personas amargadas que toda la vida no tienen la capacidad de disfrutar y celebrar los momentos. Hay que celebrar cada momento. Si usted tiene sus papás vivos, si usted tiene sus hijos vivos, si usted tiene familia, dese por agradecido con Dios. Tenemos que tener agradecimiento porque somos personas que ya tienen riqueza, que es Cristo. Siéntase bendecido, hermanos. Entonces, aprenda a creer en eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra mente está desconectada de nuestra lengua. Y aquí hay mucha gente que son bien cristianos y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Solo hablan cosas negativas, solo hablan fracaso, solo hablan. Mire, si usted les pregunta, mire, ¿cómo está? Fíjese que me duele aquí, me duele allá. Mejor pregúntele qué no le duele. Porque qué barbaridad, desde que vienen pasando por la puerta, ya vienen ahí en un sentido de fracaso terrible. Si vienen arrastrando los zapatos, las penas, los problemas, las enfermedades, el dolor en las rodillas, el dolor en la espalda, la chira que les ha salido, todo les duele. Entonces, conecte su mente. Diga conmigo, ponga atención. Diga conmigo, los principios son los que transforman la vida. Si tenés la palabra, tenés principios de prosperidad, de bendición. Tú no puedes vivir como los que no tienen esperanza. Ahora, vea, ¿por qué son principios? Porque Dios quiere que los vivamos. Si usted practica los principios de la palabra, usted va a tener bendición en su vida.
Pero comencemos desde ahí. Primero, métaselos en la cabeza y después vívalos. Y si usted quiere hablar de ellos, háblelos. Pero no tenemos que ser gente que estemos arrastrando toda nuestra vida, porque algunos aquí lo único que los hace sentir infelices es el dinero. Si no tienen pisto, ahí andan hasta amargados, ahí andan hasta queriendo llorar, ahí andan queriendo. Mire, ¿qué le pasa? Gócese en el Señor, gócese en Cristo, gócese en lo que Dios le ha dado. Créalo, tenga fe. El pastor fundador siempre me decía: es que mira, Michael, me dice, vos solo venías hablando, ya mejor ni me hables, me dice. Ni me hables, me dice, porque vos ni te he preguntado y ya te estás declarando en fracaso. Si yo no te estoy preguntando si tenés problemas, si debes o no debes. El pastor siempre nos educó en esa forma, pero yo nunca entendí, porque yo era muy joven, porque él quería inculcarnos desde muy jóvenes que nosotros creyéramos verdaderamente que somos personas verdaderamente bendecidas, hermano. Si usted no se cree una persona bendecida, ¿qué le va a dar a los otros? Si usted lo único que tiene son dolamas, si usted lo único que tiene son deudas, si usted lo único que tiene son preocupaciones, mire, no me comparta sus preocupaciones, compártame sus victorias. Yo no digo de que, mire, pastor, tengo un problema, necesito orientación. Claro, eso sí se necesita. Pero una persona que solo vive en sentido de fracaso no ha encontrado el cristianismo. Perdóneme que se lo diga. Partamos de ahí. Partamos de tener un espíritu superior, porque Cristo nos ha liberado de toda esa amargura que antes vivíamos cuando no teníamos esperanza, porque no conocíamos a Jesucristo. Hoy hablemos y pensemos en lo de Dios. Amén. No los veo emocionados. Ahora, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento significa en griego autosuficiencia. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pablo habla de un contentamiento cristiano. Diga conmigo: autosuficiencia. La palabra quiere decir, venía del mundo griego, y los griegos decían: yo tengo contentamiento, pero ellos decían así porque ellos tenían recursos y decían: aunque yo pase hambre, no le voy a decir a nadie. Aunque yo pase necesidad, no le voy a decir a nadie. Aunque me estoy muriendo, no le voy a decir a nadie. Y ya andaban los estoicos aguantando hambre, aguantando dolores, porque ellos decían en su mente: el hombre tiene que ser capaz de salir de sus propios problemas. Hay mucha gente que tiene eso, también se ahoga. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente no es capaz de salir de sí misma, porque agarran tantos problemas, anda cargando los problemas suyos, anda agarrando los problemas hasta de la mujer, de los hijos, del amante, del chucho, del perico. Ahí andan trayendo todo. Y hoy, como los chuchos, hay que tratarlos como gente, que hay que llevarlos a Chivopet. Y al chucho hay que ponerle antibióticos. Mire, lo que a mí me mató fue cuando llegué al veterinario y me dijo: mire, a la perrita, me dijo, hay que hacerle exámenes de sangre y de ese. ¿Y por qué los chuchos aguacateros no se mueren? Porque los chuchos aguacateros ya crearon defensas. Los chuchos aguacateros comen lo que sea, son como buitres. Y si usted los ve, y si están en el desvío de San Vicente, hasta gordos se ven. ¿Por qué será? Mire, en la vida uno no puede andarse guardando todo. Porque el contentamiento no quiere decir que yo no voy a sacar mis penas. No quiere decir que yo voy a encerrarme en mis problemas. No quiere decir que le voy a agarrar los problemas a todo mundo y me los voy a esconder. El contentamiento cristiano es tener la capacidad de poder darle mis problemas a Jesucristo y saber que yo soy autosuficiente. Diga conmigo: soy autosuficiente. Porque mis fuerzas me las da Jesús. Agréguele eso.
todas sus penas, llóreselas a Cristo. Todas sus necesidades a Cristo. Yo he aprendido, hermano, que lo único que yo necesito en la vida es verdaderamente llenarme de Cristo para ser feliz. ¿Qué necesita usted para ser feliz? ¿Necesita pisto? ¿Necesita que le regalen un carro? ¿Necesita que le regalen un viaje? Todo eso es bonito, pero ¿qué significa el contentamiento? El contentamiento significa una cosa: mi felicidad no está basada en lo que yo tengo. Diga conmigo, mi felicidad no está basada en lo que yo tengo, está basada en Cristo. No me hace más feliz tener $20 más, ¿cómo no? Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque querés más y más y más. El contentamiento es la capacidad que tiene el cristiano de sentirse en paz con Dios, aunque tenga o no tenga. ¿Se da cuenta, hermano? Le hago una pregunta. ¿Usted puede andar tranquilo si usted no tiene dinero? Yo no. ¿Y sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué? Dígame por qué. Porque hay una raíz de codicia en mi corazón. Si a usted lo hace más feliz su carro que su mujer, usted tiene tremendos problemas. Si usted lo hace más feliz tener algo material que tener la paz de Cristo, tenemos problemas, hermano. Ahora vea, un día yo compré un reloj de $3,500, un Omega Seamaster precioso. Me había ganado un dinero ilegal y me fui a La Joya a comprarme un reloj bonito y me compré el relojazo. Viera qué chivo era. Yo me sentía como que era así, como que era Poma, yo Michael Poma, Michael Puma. Pero mire, yo, todo el mundo quería que me lo viera, porque yo quería que la gente, yo estaba tan enfermo que yo pensaba que un reloj podía darme la felicidad y que yo necesitaba eso. En la vida he pasado necesitando un montón de cosas y nunca me di cuenta que las cosas más valiosas de mi vida no son las cosas, son las personas. Pero necesitamos comer, necesitamos suplir. Ahí está la confianza en Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando usted aprende a entender que usted no necesita nada más que solo Cristo, usted aprende a valorar a la gente, aprende a valorar vidas y deja ya esa materialización que usted solamente quiere y quiere. Mire, ¿sabe cuál es el análisis que yo saqué? El análisis que yo saqué es esto: el reloj era bonito, pero no era más que mi mano, que mis dedos, que mis uñas, que mi sangre, que mi respiración. Y todo eso se lo da Jesucristo a usted gratis, porque a Él le place que usted respire, viva y que tenga vida el día de hoy, hermano. Fíjese lo que Dios hace. Solo que le falte un dedo, solo que le falte una pierna. Imagínese, yo tengo amigos, el pastor Guadrón ya le pusieron su prótesis, $7,000. Tiene una pata biónica. De plano, hermanos. Pero verdaderamente yo le digo: pastor, ¿cómo se siente? Bien, me dice. Ya voy a aprender a caminar otra vez. Ya voy a aprender a andar sin la andadera. Y yo lo admiro. Yo lo admiro. Porque perder un miembro del cuerpo y levantarse después de eso es difícil. Pero ¿sabe qué? Él ha aprendido a valorar. Porque hasta que no perdemos algo, no valoramos lo que tenemos. Y mire usted cómo Dios me lo tiene ahí.
bien bonito. Tiene sus dolamas, tiene sus cosas, pero Dios lo tiene bendecido. Algunos no se han bañado, se les nota. Pero eso ya es otro tema. Pero lo que quiero decir es, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No es la vida más que el vestido. Hermanos, ¿de qué sirve tener una buena ropa y no tiene vida? ¿Ah? ¿De qué sirve tener ropa cara? ¿De qué sirve tener un iPhone de los últimos que hay? De esos anaranjados que no son para hombre, son para mujer. Si eso no es nada, hermanos. No es nada en comparación a la vista que Dios le ha dado. No es nada en comparación a la capacidad de poder alimentarse. Hay gente que no puede comer por alimento, sino que necesitan una sonda para alimentarse. No pueden comer alimentos sólidos. Hay personas como nuestro hermano de Nilsson, que su riñoncito ya no le funciona. Y hay que estar yendo cada cierto tiempo a hacer la hemodiálisis. Y usted, hermano, está bendecido. ¿Se da cuenta qué es el contentamiento? Aprender que mi riqueza está en Cristo y que las cosas más lindas de la vida solo Cristo me las da, hermano. Ahora, ¿qué tiene que producir eso? Un cambio de pensamiento. Tenemos que cambiar de pensamiento. Siéntase bendecido, hermano. Se lo digo de todo corazón. Siéntase bendecido. Pero aprenda esto. Mire, estos dos consejos que dice el apóstol Pablo, versos 7 y 8, son dos consejos. Lo primero que tenemos que aprender con respecto al contentamiento, como ya aprendimos que lo más grande es Cristo y nuestra riqueza es Cristo. Por cierto, el reloj lo regalé. Yo arrepentí 10,000 veces. Porque lo que no cuesta no se valora. Y muchos de nosotros así vemos la vida. No estamos agradecidos con Dios. No estamos agradecidos por lo que Él nos da. Vea todo lo que Dios le ha dado sin perder de vista. Mire, pero tengo problemas. ¿Quién no tiene problemas? Mire que me peleo con la mujer. ¿Quién no se pelea con la mujer? Mire, mire que mis hijos están sobados, están locos. ¿Quién no está loco? Todos aquí tenemos algo. Pero no perdamos la visión de ser agradecidos, porque las cosas más lindas de la vida solo Cristo las puede dar. Siéntase bendecido y agradecido con Dios. Ahora, eso nos tiene que llevar a dos elementos, 1 y 2. Mire el verso número 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos. Vaya, le voy a dar un dicho. Diga conmigo: en el cementerio no hay Burger King. Si va a hartarse una hamburguesa, cómesela ahora. Perdóneme que le diga de esta forma, pero es la forma literaria que hay que usar. Y literal hay que usarla. En el cementerio no hay sopa de pata para los bolos, ¿va? En el cementerio no hay carros. En el cementerio no hay parientes. No lo va a poder disfrutar ahí. Entonces le voy a enseñar esto. Mire cómo dice, y este texto lo está copiando Pablo de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Está entendiendo que nada va a poder sacar al más allá? Y entonces, si usted no va a poder sacar nada de esta vida, entonces ¿qué tiene que hacer con lo que usted tiene en esta vida? Bendiga a otras personas, porque no va a poder llevarse nada. Primero, utilícelo para bendecir a su familia, para usarlo para su beneficio. Pero aprenda a bendecir a otros. Aprenda a bendecir las cosas que son eternas. ¿Y qué son las cosas eternas? Educar a un niño en escuela bíblica. ¿Qué son las cosas eternas? Que usted tome la labor de llevar a sus hijos al evangelio de Jesucristo y que usted les enseñe a Jesús a sus hijos. Esas cosas no tienen precio, hermano, no se pueden pagar. Entonces, fíjese bien, para poder aprender esta lección que Pablo nos está enseñando, tenemos que aprender esto. En esta vida solo es un pedacito de tiempo el que tenemos para ser generosos.
porque nada vamos a sacar. ¿Y qué se va a llevar usted a su casa? Mire, yo tengo amigos millonarios que ya fallecieron. Me estuve reunido esta semana con un amigo, un empresario. Me dice, y le pregunté por otro empresario fuerte. Mire, don fulano, mire pastor, me dice, los hijos, la típica, los hijos. Mire, ¿y sabe qué me dijo? Le aconsejé que hiciera testamento, le aconsejé, pero no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque no quería, hermano. Quería dejar ese pleito ahí. Porque él probablemente pensó que iba a seguir vivo. ¿Y sabe cuál es el problema? Mire, esta semana la señora que atropellaron en Santa Tecla. Yo me fijé en los detalles. Pobre señora, pasó en los videos, en redes sociales. Y la señora, hermano, 3 detalles vi. Primero, la atropellaron totalmente. O sea, sus piernas estaban hacia el otro lado. Perdónenme lo grosero de la ilustración, pero yo noté 3 cosas. Primero, estaba agonizando y nadie llegó ahí a orar o nada. No podían hacer nada, pero sí tuvieron la falta de delicadeza de grabarla. O sea, hemos llegado a un punto donde una persona puede agonizar frente de nosotros y nosotros estar haciendo un video. Ahora, vea lo que pasa. La señora, en los comentarios, una persona decía, era mi vecina, era muy buena persona, trabajadora. La señora trabajaría a una caja de crédito. Y otra decía, fue mi compañera de trabajo. Pero ¿sabe qué es lo que yo vi? Un paquete así, color celestito, donde llevaba el almuerzo. Esa mujer, cuando salió de la casa, jamás imaginó que no iba a regresar a la casa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no vamos a llevar nada. No sabemos cuándo Dios va a demandar nuestra vida. Por eso hay que ser generosos hoy. Hay que ser generosos en el amor. Hay que ser generosos en lo material. Porque va a haber un momento donde usted no va a poder sacar nada. Usted se muere, ya estuvo, ya llegó ahí. Un profesor muy amado en Usulután, bailando estaba a las 10 de la noche y en las 5 de la mañana muerto, porque perdió el control, se fue a dar una arrastra y todo el mundo llorando, 400, 500 gente en el funeral. Pero ¿quién iba a decir que ya no iba, que el día siguiente ya no iba a estar? ¿Y usted qué piensa? Que va a ser eterno. Si no vamos a poder sacar nada de este mundo, entonces ¿qué tenemos que hacer con los bienes que Dios nos ha dado? Ser generosos. Diga conmigo, ser generosos. No vamos a llevar nada. Deje algo. Deje un legado de fe. Ocupe el dinero para cosas impagables, cosas que no puede pagar, que van a quedar aún después que usted se muera. Bendiciones eternas como este templo, cosas que usted no va a poder llevar, pero que van a bendecir a otros aunque usted ya no esté. ¿Y qué es lo que va a bendecir a otros aunque yo no esté? Enséñele a sus hijos, edúquelos, enséñeles la palabra, tráigalos, invierta en las cosas de Dios, use los recursos para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque la ley que Dios ha establecido, diga conmigo, principio, que dando es como. ¿Por qué? Es más bienaventurado el dar. ¿Por qué? Los que aprenden a dar son bendecidos de Dios, porque Dios estableció un principio. Sembrando, así cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. Y si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Pero ¿sabe que ese principio muchos no lo practican aquí? ¿Y sabe por qué andan necesitados? Porque no son generosos. Estados Unidos se fundó por todos los ingleses que llegaron a establecer ese país. Por eso se llama Estados Unidos, porque llegaron de un montón de naciones. Pero ¿sabe qué llevaron? El evangelio de Jesucristo. Los que fundaron Estados Unidos son evangélicos. ¿Y sabe a qué habían aprendido? A diezmar y ofrendar. ¿Sabe por qué Estados Unidos es un país bendecido y por qué aún los problemas que tienen va a seguir adelante? Porque de Estados Unidos mantienen niños, todos los niños del CDI tienen un patrocinador americano que sabe lo que es ser generoso.
Y cuando llegaron a Estados Unidos, el principio que establecieron fue: nosotros vamos a ser un país que va a bendecir a otras naciones. Hermano, ¿de dónde vino el evangelio para las naciones nuestras? El evangelio vino en 1901 a 1910. De Estados Unidos nos vino el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué esa nación es poderosa? Porque son generosos. Los que tienen que tener problemas son los que viven de donaciones. Porque cuando a ti te dan demasiado y estás bien acostumbrado a que te estén mandando, si te mandan mucho, quiere decir que no sos bendecido. Porque tú no estás en esta vida para recibir, sino que estás para dar. Porque dando es como recibimos. Pero hay que destrampar nuestras neuronas, nuestra mente y corazón, porque sin generosidad no vamos a poder ser bendecidos por Dios. Entonces hay que enseñarle a la gente a ser generosa. Y hay que decir una cosa muy importante. Cuando tú le enseñas a la gente a sacar, tú le estás enseñando a recibir de Dios más bendición. Esta iglesia costó $800,000. Hoy este templo vale $1 millón. Mire cuántas almas se han convertido. Pero eso no lo vemos nosotros, porque somos adoradores de Thanksgiving. ¿Quiénes saben inglés? ¿Quién sabe hablar inglés aquí? ¿Qué significa giving? Donación. Nos gusta que nos donen, pero no nos gusta San Toma. Nos gusta San Giving, pero no nos gusta San Toma. Hay que ser más San Toma, dar generosamente, que solo recibir donación. ¿Por qué? Porque sin ser nosotros generosos con otros, no vamos a recibir nada. Esto es una siembra y cosecha. Y cuando nosotros comprendemos el sistema de Dios, aprendemos que no vale la pena, hermano, fíjese bien, en nuestra vida ser tacaños. ¿Por qué razón? Porque dar siempre cuesta. Pero cuando nosotros superamos esa incomodidad de decir voy a ayudarle a alguien y usted bendice a otros, su vida llega a otra situación diferente. Hay mucha gente que puede decir en esta mañana: mire, pastor, pero es que yo no estoy bien económicamente. Es que nadie está bien. Nunca vamos a estar en una situación tan fluida probablemente. Pero ¿cuál es el principio de Dios? Que si nosotros respetamos los principios que han hecho grandes a los cristianos, ¿sabe usted, hermano, que hay libros escritos? Uno se llama la crítica protestante, porque las personas más prósperas de Inglaterra en el siglo XVII y XVIII eran los cristianos. Y saben que hay personas que no entienden el principio. Y nosotros hoy en día somos más adoradores de que nos den a nosotros dar. ¿Por qué no somos generosos? Por algo. Porque la avaricia nos llena de tacañería y nos cierra la mente y no pensamos: un día ya no voy a estar. Quiero bendecir a otros, quiero bendecir personas. Y yo le digo que la generosidad no hay que practicarla solo en la iglesia, hay que practicarla en la calle, hay que practicarla con las personas. Hay que ser generoso. Si usted tiene un platito de comida y usted ve a un compañero, dele la mitad del ñango de carne que está comiendo. Hay que ser generoso. Hay que quitarnos muchas veces. Mire, a veces tenemos que venir y compartir hasta muchas necesidades, porque a la gente no lleva comida a su trabajo y usted ve que a él no le pusieron. Dele un pan con frijoles, dele un pan con... Sea generoso. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo, el 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No quiere decir que nosotros
estemos felices por ser pobres. La pobreza es un principio que Dios quiere entender de esta manera. La persona puede ser pobre económicamente, puede ser pobre emocionalmente y puede ser pobre mentalmente y puede ser pobre espiritualmente. La pobreza que no tiene que existir en nosotros, escuche bien, es la pobreza mental. Porque mucha gente aquí tiene buenas capacidades. Nosotros con los pastores en Usulután pusimos un proyecto de ayuda. Hicimos dos, los dos nos costó. Hicimos una casa para un adulto mayor, de lo cual nos sentimos muy felices. Esta semana me lo estaban recordando. Pero hicimos una granja de gallinas. Entonces trajimos a la familia de Tierra Blanca y les dijimos: aquí está todo el dinero, les vamos a dar para el concentrado, les vamos a dar para las granjas, les vamos a poner las granjitas. Y mi hermano, era una familia. Y comenzamos a apoyarlos. Toda la primera crianza de gallina, hasta un ingeniero buscamos que nos ayudara. Y comenzamos a apoyarles económicamente y con asesoría. La primera crianza de gallina nos salió más o menos, porque logramos vender no solamente los huevitos, sino que vendimos también las gallinas y salió. Pero la segunda, les dijimos: vaya, hoy ustedes van por su parte, ya tienen la inversión, todo lo que ganamos de la primera se lo dimos a ellos. Hermanos, no pasó más de 2 meses, se habían comido la gallina y se habían comido el pisto de la gallina. Esa pobreza es la que Dios no quiere en nosotros, porque no tenemos capacidad para administrar lo que Dios nos da. Es que, hermano, si tú tienes una pobreza mental, tú no vas a salir del hoyo en que estás viviendo. Tienes que decirle a Dios: dame sabiduría, ayúdame a salir de esto. ¿Por qué razón? Porque la pobreza que Dios quiere es la espiritual, la que reconoce que su vida no es nada sin Jesucristo. Por eso dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es la pobreza espiritual? Reconocer que soy un pecador, reconocer que sin Cristo no soy nada, reconocer que mi vida no tiene absolutamente ningún sentido sin Jesús. Pero la pobreza mental se quita cuando nosotros aprendemos ¿a qué? A administrar bien los bienes que Dios nos dio, y nos enseña a Dios a ser generosos. Por eso es que a la gente hay que enseñarle lo que Dios enseña, y hay que enseñarle 2 cosas: que Dios no es amigo de la pobreza. Él no quiere que su pueblo esté viviendo en escasez y miseria. Él quiere que usemos nuestros recursos, nuestra inteligencia para producir. Pero algo sí, todo a través de Jesús. Y eso cuesta, porque venimos de una sociedad en la que, ¿qué es lo que hemos aprendido antes? A dar limosna, a dar en la calle así. Y claro, le ayudamos a la gente que pide, le ayudamos a la gente porque tenemos una mente de limosna, que pensamos que con darle una ayuda así la gente va a salir. Hay gente que hay que ayudarle. O sea, que yo no niego eso, que si Dios te pone en el corazón darle algo a alguna persona necesitada, dalo. Pero lo que hay que enseñarle a la gente es a salir de sus necesidades. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos enseña esto: que si nosotros tenemos sustento y abrigo, pero con Cristo somos más que vencedores. Pero lo que Dios quiere es retarnos a que si vivimos en egoísmo, si vivimos en avaricia o si vivimos en pobreza mental, ahí vamos a estar parados, hermano. ¿Qué es lo que frena mi prosperidad? 3 cosas: la avaricia, 2, mi pobreza mental, y 3, mi egoísmo. Vea lo que dice para cerrar el 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire lo contrario: los que quieren enriquecerse. ¿Quiénes son esos? Los que andan buscando siempre, solo su propio beneficio. La avaricia puede estar en nosotros, bien escondida. ¿Y cómo se esconde en mí?
cuando yo soy de esas personas que no comparten, que no aman y que viendo la necesidad de otro no ayuda. Aún siendo cristiano, tú puedes ser egoísta. ¿Y qué demuestra la codicia? Demuestra que amas más el dinero que a Dios. No estoy diciendo esto. Hay que aprender a ahorrar, hay que aprender a guardar, pero nunca, hermano, caer en lo que voy a decir ahorita. Mira el 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Vea lo que voy a cerrar mi enseñanza hoy. Lo que dice este versículo es esto: no es malo el dinero, el amor al dinero es lo malo. Porque muchos dicen: ay, es que el dinero es la raíz de todos los males. No, es el amor al dinero. Y muchos aquí, les voy a decir esto, aman a Dios, pero su amante es el pisto, porque tienen un amor por la plata, que si no andan dinero se sienten miserables, que si mañana les dicen te doy 2,000 pesos, pero tenés que dejar de venir a la iglesia, prefieren ir a hacer cualquier cosa menos venir a adorar al Señor. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Lo peor de todo es esto: ese amor al dinero nos lleva a no recibir las bendiciones más grandes de Dios. Porque tal vez Dios te está diciendo: sé generoso, bendecí a este, ayudarle a fulano, pero por tu avaricia te cerrás a lo que Dios quiere. Por eso los cristianos tenemos que decirle no al egoísmo, no a la avaricia y no a la pobreza mental. Vea, el deseo del dinero nos lleva a una sed insaciable de querer más y más. Todos los que ya tienen $1,000,000 quieren otro $1,000,000. Así es. Mire todos los políticos que se han metido en problemas. Es que así es. El pisto genera una sed. Más dinero. No, ya te vas a morir, no vas a llevar nada. 2, el dinero, el deseo del dinero es una ilusión. ¿Por qué? Porque ¿por qué queremos más? Porque queremos tener seguridad, estabilidad, decimos nosotros. Pero es mentira, porque esa seguridad no la da el dinero, la da Dios. Apréndalo. Número 3, el dinero, el deseo del dinero nos hace egoístas, nos encierra, nos hace mezquinos. No, que vea cómo sale este. No, hermano, no hay que ser así. 4, el deseo del dinero produce ansiedad. Yo los 15 y los 30 no duermo. ¿Por qué? Porque hay que pagar planilla. ¿Y de dónde? ¿Y usted cree que aquí todo esto, si mire, hermano, así como los niños chiquititos comen poquito, pero este muñeco chupa este muñecón, no está viendo este volado, ¿ah? No está viendo, no, este muñecón no, este es un muñequito, no es cuerpo de torero, sino que cuerpo de toro, ¿va? Entonces, los aires, la energía, las donaciones, los pagos de universidades, los pagos de medicina, ahí andan los hermanos, si usted los ve en el centro. ¿De dónde sale eso? De su generosidad. Pero la ansiedad en mí, ¿cómo vamos a salir? Y claro, Dios siempre nos ha mandado, pero hay que saber que el deseo del dinero produce ansiedad, y el deseo del dinero nos lleva a buscar maneras ilegales de adquirirlo. No caiga en eso, hermano. No haga ilegalidades para ganar pisto. No sea mentiroso. Mire, hay gente, y perdóneme que aquí hay mecánicos, si a usted le pagan para cambiar las piezas, cámbielas, hombre, no sea malacate, hombre. Así se lo digo de corazón, que le están pagando. No, aquí le puse, mentira, no le ha cambiado los repuestos, el mismo puso.
Él mismo puso, y lo hacen hasta las empresas grandes. Y muchas veces en cosas chiquititas demostramos que por eso Dios no nos bendice, porque tenemos una codicia interior que no nos hace confiar en lo de Dios, en creer que siendo generosos vamos a ser bendecidos. Dios nos enseña en su palabra que es más bienaventurado el dar que recibir. ¿Por qué? Porque uno cuando recibe tiene una penita, y mucha gente la pena la tiene, va a decir, ay, me da. Claro, da pena, pero el dar es alegría, el dar es felicidad, y uno lo bendice y dice, no, hombre, le vamos a bendecir, vamos a darle. Toda la vida querés ser necesitado. No, salí de ahí, cambia tu mentalidad y comenzá a practicar los principios que Dios estableció en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y por tu misericordia. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que tome la mejor decisión. Ore con nosotros de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Obtenga más información de nuestros cultos en nuestras redes sociales o visite una iglesia cerca de su localidad. Tabe Cojutepeque, una iglesia que construye.